Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 30 de junio de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1960 y más concretamente el 26 de agosto, cuando un candidato a la presidencia de los Estados Unidos llamado John Fitzgerald Kennedy pronunció un discurso ante la Convención de los Sionistas de América. En el curso del mismo, Kennedy se refirió a que no existía realmente incompatibilidad entre los deseos de las naciones árabes de llegar a la independencia y el de Israel de disfrutar una independencia surgida al mismo tiempo. Al respecto, Kennedy afirmó: I cannot believe that Israel has any real desire to remain indefinitely a garrison state surrounded by fear and hate. The Middle East needs water, no war, tractors, not tanks, bread, not bombs. Lo que podría traducirse como no puedo creer que Israel tenga ningún deseo real de permanecer indefinidamente como un estado guarnición rodeado por el miedo y el odio. Oriente Medio necesita agua y no guerra, tractores y no tanques, pan y no bombas. Las palabras de Kennedy estaban cargadas de sensatez y apuntaban a una solución pacífica del conflicto que había provocado la creación del Estado de Israel. Durante su presidencia, Israel no desencadenó ninguna guerra de agresión contra sus vecinos, ni tampoco pudo fabricar armas nucleares. El asesinato de Kennedy provocó, sin embargo, un dramático cambio en la situación. No solo Israel atacó a Egipto y Siria en 1967, un ataque que fuentes israelíes desclasificadas han revelado que solo se debió al deseo de apoderarse de territorio de estas naciones árabes y del control del agua, sino que además Israel comenzó a fabricar bombas atómicas de las que en la actualidad posee varios centenares. No puede decirse que la situación sea ahora mejor, y todo indica que las palabras de Kennedy desgraciadamente se han cumplido. Israel es un estado guarnición rodeado de miedo y de odio. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la conducta seguida por el ejército israelí contra la población civil en Gaza. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el periódico israelí Haaretz informa de que los soldados israelíes disparan de manera voluntaria contra palestinos desarmados que buscan ayuda en Gaza y que esa conducta deriva de que han recibido órdenes de hacerlo procedentes de sus mandos. Segundo, al menos 549 palestinos han sido muertos y 4.066 heridos mientras esperaban recibir alimentos que se distribuían en lugares controlados por el ejército israelí y la GHF o Gaza Humanitarian Foundation, respaldada por los Estados Unidos. Tercero, según la información publicada por el periódico israelí Haaretz, a partir de los testimonios de soldados israelíes, las tropas israelíes recibieron órdenes de disparar a las multitudes de palestinos y de utilizar una fuerza letal innecesaria contra gente que no significaba la menor amenaza. Cuarto, según el testimonio de uno de los soldados que habló con gente del medio israelí Haaretz, disparamos ametralladoras desde los tanques y arrojamos granadas.
Quinto, otro de los soldados dio testimonio de que donde estaban estacionados en Gaza eran muertas entre 1 y 5 personas cada día. Es un campo de asesinar, añadió. Sexto, el informe del medio israelí Haaretz levantó inmediatamente una reacción en la medida en que señalaba que el ejército israelí estaba llevando a cabo la perpetración sistemática de crímenes de guerra cuyas víctimas son, por añadidura, civiles indefensos. Séptimo, el ejército israelí rechazó las informaciones publicadas en Haaretz. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, condenaron el informe publicado en el medio israelí Haaretz, comparándolo con las acusaciones de crimen ritual formuladas contra los judíos en el pasado. Octavo, a pesar de las afirmaciones del gobierno de Israel de que no se dispara a civiles por orden del ejército, Nir Hasson, uno de los autores de la información publicada por el medio israelí Haaretz, ha insistido en que la orden del ejército israelí de disparar a los civiles forma parte de un método para controlar a los que acuden en busca de ayuda. Noveno, según Nir Hasson, de hecho es una práctica de controlar a la multitud mediante el fuego, como si quisieras que la multitud saliera corriendo de un lugar. Los disparas incluso aunque sabes que están desarmados. Utilizas el fuego para mover a la gente de un punto a otro. Décimo. El periodista israelí señaló también que hay más y más gente que se pregunta si esta guerra es necesaria, pero también cuál es el precio humanitario que la población de Gaza está pagando por esta guerra. Undécimo. Otros medios apuntan a que se está sometiendo a los palestinos a una trampa mortal en la que se quedan sin alternativa. O se mueren de hambre o mueren buscando el escasísimo alimento que se ofrece en los centros de distribución del GHF. Duodécimo. El GHF opera en 4 sitios en Gaza, 1 en el centro y 3 en el sur, y los ataques contra la gente que acude a ellos ha aumentado desde que comenzaron a distribuir comida a finales de mayo. 13. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que el informe de Haaretz no era necesario para reconocer que ha habido una violación masiva de la ley internacional en Gaza, añadiendo que cuando hay una violación de la ley internacional tiene que haber responsabilidad. 14. El viernes pasado, Médicos Sin Fronteras calificó los lugares de distribución del GHF de matanza enmascarada en ayuda humanitaria. Y 15, desde que Israel invadió Gaza, han muerto al menos 56.331 palestinos y han sido heridos 132.632. Casi la mitad han sido menores de edad y una buena cantidad de ellos ni siquiera había cumplido un año. La muerte en las últimas semanas de centenares de palestinos que acudían a recoger comida a los centros del GHF constituye un escándalo humanitario de dimensiones colosales. Gente desarmada que no plantea peligro alguno ha sido asesinada cuando acudía a recoger las miserables raciones del GHF, ametrallada o recibiendo las bombas del ejército israelí. Las explicaciones que podían darse a estos crímenes de guerra sistemáticos serían diversas hasta hace pocos días. Se hubiera podido hablar de error de los soldados israelíes, aunque cuesta creer en errores que ya han causado la muerte de centenares de civiles indefensos. O se hubiera podido hablar del embrutecimiento de los soldados israelíes que quedó de manifiesto desde el mismo inicio del conflicto, por ejemplo, en aquellos soldados que se vestían con lencería femenina a la vez que vandalizaban los hogares palestinos. Sin embargo, sin descontar del todo ninguna de estas dos hipótesis, ha sido un medio israelí, Haaretz, el que ha descubierto la terrible realidad. Han sido mandos militares israelíes de lo que todavía algunos pretenden que es el ejército más moral del mundo, los que ordenaron ametrallar y bombardear a civiles que acudían desesperados a los centros del GHF a recoger comida.
Esos asesinatos, que carecen de la menor justificación, no serían sin una forma de ejercer control sobre una población que sufre indeciblemente desde hace demasiado tiempo. Semejante conducta criminal es inaceptable y, sobre todo, no se puede ocultar bajo la sangrienta mentira de que el ejército israelí es el más moral del mundo, ni tampoco bajo la de que la culpa la tiene Hamás, porque son mandos militares israelíes y no Hamás los que directamente han ordenado la perpetración de estos crímenes injustificados. A decir verdad, pocas conductas pueden ser más cobardes, más criminales y más indecentes que las de ametrallar o bombardear a civiles desarmados que intentan sobrevivir al hambre recogiendo las raciones miserables del GHF. Ciertamente, el mundo no puede dejar pasar por alto estos crímenes y los ciudadanos de Estados Unidos deberíamos reflexionar sobre la gran desgracia que significó el asesinato de Kennedy y el cambio posterior de la política americana en Oriente Medio. Una política que no ha avanzado en la paz, sino en el miedo y el odio. Un miedo y un odio que no han dejado de crecer en las últimas décadas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.